El último viaje de Marco. En las profundidades de una noche que parecía tragarse todo rastro de vida, las ruedas de mi viejo camión rompían el silencio perpetuo del asfalto. Este viaje era el último, el epílogo de una carrera que se extendió por más años de los que me gustaría admitir. Yo, Marco García, a mis 58 años, me encontraba al borde del retiro, anhelando el descanso y la paz que se me habían negado durante décadas de carretera. Mi vida nunca fue sencilla. Criado en un pequeño pueblo donde el horizonte prometía más de lo que entregaba, aprendí desde joven el valor del trabajo duro. A los 20, tomé las riendas de mi destino y me sumergí en el mundo del transporte por carretera, guiado por el rugir de motores y el llamado de caminos sin fin. Mi compañía, siempre fiel, fue mi camión, testigo de mis triunfos y desdichas. Ahora, con las arrugas marcando el mapa de mis jornadas y el cabello blanqueando como los amaneceres que tantas veces me recibieron, ansiaba el final de mi último viaje. La misión encomendada parecía, a primera vista, como cualquier encargo: transportar una carga de un punto A a un punto B, sin preguntas, sin demoras. Sin embargo, algo en la voz del oficial al otro lado de la línea telefónica insinuó que este viaje estaría lejos de ser ordinario. Especial fue la palabra que utilizó. Crucial para la seguridad nacional, agregó con un tono que no admitía réplicas. Acepté, movido no por la curiosidad, sino por el anhelo de un último desafío antes de colgar las llaves. La carga estaba contenida en contenedores metálicos sellados, acompañada por un grupo de militares que, bajo su apariencia imperturbable, ocultaban una tensión casi palpable. Sus miradas, fijas en el horizonte, parecían buscar respuestas en la oscuridad que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, el silencio se convertía en un personaje más de nuestro viaje, tan denso y pesado como la niebla que comenzaba a descender sobre nosotros. El líder del escuadrón, un hombre de mirada acerada llamado Capitán Sánchez, eventualmente rompió el silencio. Reveló que nuestra misión era transportar un artefacto recuperado de una zona de conflicto, un objeto cuyos orígenes y propósitos eran tan desconocidos como peligrosos, algo que en manos equivocadas podría desatar un cataclismo sin precedentes. Mi mente racional luchaba por procesar la información. ¿Un artefacto? ¿Cataclismo? Las palabras parecían desenterrar temores ancestrales, aquellos que la humanidad lleva escondidos en su subconsciente, temores a lo desconocido, a lo incontrolable. Las noches que siguieron se convirtieron en un torbellino de sucesos inexplicables, sombras que se movían por su cuenta, voces sin cuerpo que susurraban en el viento, una sensación constante de estar siendo observados. El artefacto, sea lo que fuese, estaba afectando no solo a los militares, sino también a mí. Visiones de catástrofes antiguas, de civilizaciones caídas bajo el peso de su propia soberbia, inundaban mis sueños cada vez que conseguía dormir. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que transportábamos. No era simplemente un objeto, era una llave, una puerta a conocimientos y horrores más allá de nuestra comprensión. La misión suicida no era solo entregar el artefacto, era asegurarnos de que llegara a un lugar donde pudiera ser sellado, alejado de aquellos que desearían explotar su poder. La tensión creció a medida que nos acercábamos a nuestro destino. El equipo de militares, antes compuesto y metódico, ahora mostraba signos de fisuras bajo la presión de lo desconocido. Y yo, Marco García, me encontraba en el centro de este torbellino, guiando a estos hombres y su carga maldita a través de la noche hacia un destino incierto. La noche de las señales. Mi nombre es Marco Rivera, tengo 34 años y nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan dramático y oscuro. Durante años, mi existencia se deslizó sobre el asfalto, entre ciudades y paisajes que cambiaban con las estaciones, pero mi rutina se mantuvo constante.
Soy trailero, un oficio que heredé de mi padre y que abracé por la libertad que me prometía. Libertad que, ahora entiendo, es solo una ilusión. Crecí en una pequeña ciudad donde todos se conocían. Mi infancia, aunque marcada por la ausencia de mi madre, quien nos dejó cuando yo era apenas un niño, fue relativamente feliz gracias a las historias que mi padre compartía conmigo. Historias de carreteras interminables, encuentros fortuitos y la belleza de la soledad compartida con el rugido de un motor. A los 18, ya había decidido seguir sus pasos, no solo para estar más cerca de él, sino porque nada me atraía más que el misterio de lo desconocido que parecía aguardar en cada viaje. Sin embargo, nunca esperé que ese misterio se materializara de la forma en que lo hizo. Una noche de tormenta, mientras cruzaba un tramo particularmente solitario y olvidado de carretera, mi radio comenzó a emitir una serie de señales codificadas. Al principio pensé que se trataba de una interferencia causada por el mal tiempo, pero pronto me di cuenta de que había un patrón, una secuencia repetitiva que alguien en algún lugar estaba desesperadamente intentando comunicar. Movido por una curiosidad que no podía explicar, decidí seguir las señales, ajustando mi ruta en un intento por interceptar su fuente. A medida que avanzaba, la tormenta se intensificaba, como si el mismo cielo tratara de advertirme o detenerme. Pero yo estaba decidido. Finalmente, llegué a una zona aislada, marcada por la presencia de unas instalaciones militares abandonadas. Allí, las señales se hacían más fuertes, guiándome hacia un edificio en particular. Dentro, descubrí una sala de operaciones en ruinas, donde pantallas parcialmente destruidas aún parpadeaban con coordenadas y mensajes codificados. No tardé en darme cuenta de que estas señales estaban destinadas a un escuadrón militar especial, uno que, según los documentos desgastados que encontré, había desaparecido años atrás durante una misión clasificada. Siguiendo la pista de estos documentos, empecé a desentrañar una conspiración que iba mucho más allá de cualquier conflicto humano. Se trataba de un experimento gubernamental secreto, uno que buscaba manipular y controlar fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. A medida que profundizaba en mi investigación, empecé a darme cuenta de que no estaba solo. Alguien o algo me estaba siguiendo, moviéndose siempre en los límites de mi percepción. En este juego del gato y el ratón, cada descubrimiento me llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. La conspiración, descubrí, no solo amenazaba con desatar una fuerza incontrolable, sino que ya había comenzado a hacerlo. Los experimentos habían alterado algo en el tejido de la realidad, creando fisuras a través de las cuales algo insondable estaba comenzando a filtrarse, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Mi viaje me llevó a confrontar no solo a aquellos detrás de este oscuro proyecto, sino también a enfrentarme a mis propios miedos y a la posibilidad de que, tal vez, algunas puertas deberían permanecer cerradas. A lo largo de esta odisea, me vi obligado a cuestionar no solo lo que creía saber sobre el mundo, sino también sobre mí mismo y sobre lo que significa ser humano. El último mensaje. Mi nombre es Daniel Torres. Tengo 42 años y hasta hace poco me consideraba solo otro engranaje en la vasta máquina de la carretera. Mi vida ha transcurrido mayormente entre destinos y entregas, bajo el cielo siempre cambiante que coronaba las rutas que recorría. Heredé el oficio de mi abuelo y de mi padre, convirtiéndome en la tercera generación de camioneros de mi familia. Este legado, más que una elección, fue un llamado. Desde pequeño, fui criado con historias de la carretera, cuentos de lugares que parecían existir en los márgenes del mundo conocido, de personas que uno solo encuentra cuando se aleja lo suficiente de casa. Mi padre,
un hombre de pocas palabras, pero profundos silencios, siempre tuvo la habilidad de hacer que el más pequeño de estos relatos cobrara vida ante mis ojos. Después de perderlo, esas historias y las rutas que las acompañaban se convirtieron en mi manera de mantener viva su memoria. Pero nunca imaginé que una de esas rutas me llevaría a una historia que desearía no haber encontrado jamás. Todo comenzó con un trabajo que parecía como cualquier otro. Fui contratado para realizar una entrega poco convencional, buscar los restos de un escuadrón militar que había desaparecido durante una misión secreta en una región remota. El cliente, un hombre que se presentó a sí mismo solo como el coronel, me ofreció una suma que no pude rechazar, junto con la promesa de que este sería mi último trabajo. Después de esto, podrás retirarte si así lo deseas, aseguró con una voz que elevaba el peso de un comando inquebrantable. La misión me llevó a un paisaje desolado, donde los ecos de los desaparecidos parecían susurrar con el viento. Después de días de búsqueda, lo que encontré no fueron restos, sino grabaciones, los últimos momentos del escuadrón. Lo que escuché en esas cintas desgarró el velo entre la realidad y algo inimaginablemente oscuro. Las grabaciones revelaban no solo la operación fallida, sino también signos de desentendimiento y traición dentro del propio escuadrón. Voces llenas de miedo y confusión se entrelazaban con otras serenas y calculadoras, desvelando un drama humano contra una operación militar que fue más allá de cualquier conflicto conocido. La última grabación en particular estaba bañada en un caos sonoro que helaba la sangre. Gritos, órdenes y luego un silencio que parecía consumirlo todo. Movido por una necesidad de entender y tal vez de terminar lo que había empezado, seguí las pistas dejadas en las grabaciones, adentrándome en una trama de secretos militares y experimentos prohibidos. Mi viaje me llevó a confrontar no solo las sombras de aquellos que habían caído, sino también las de aquellos que habían movido los hilos desde la oscuridad. Al final, lo que descubrí cambió mi percepción de la realidad. La misión del escuadrón había sido solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande y siniestro, uno que desafiaba las leyes de la naturaleza y la moralidad humana. Y yo, en mi búsqueda de respuestas, me había convertido en otra pieza de ese juego. El último viaje en la zona cero. Mi nombre es Javier Mendoza, tengo 45 años y he pasado más de la mitad de mi vida en la carretera. Como trailero he visto amaneceres y atardeceres en horizontes que la mayoría solo conoce por fotos o películas. He compartido asfalto con toda clase de viajeros, desde aquellos que huyen de su pasado hasta los que buscan su futuro en el próximo pueblo. Siempre creí conocer todos los secretos que la carretera podía ofrecer, hasta aquella noche que cambió todo. Criado en un hogar roto, encontré en la carretera un refugio, una constante en mi vida que siempre me ofreció una sensación de propósito. Mi padre, un hombre de pocos afectos, me dejó una vieja cabina de camión como único legado. Con ella aprendí a leer el idioma silencioso de las estrellas y a encontrar compañía en el murmullo constante del motor. Sin embargo, por mucho que creí conocer sobre el mundo, nada me preparó para descubrir los secretos ocultos en una ruta conocida solo por unos pocos. La historia comienza en una noche particularmente oscura, cuando un trabajo inusualmente lucrativo me llevó a una ruta que los rumores decían era utilizada para pruebas militares secretas. Nunca fui de los que creen en conspiraciones, pero la suma ofrecida y el misterio que envolvía al encargo avivaron mi curiosidad. No tardé en darme cuenta de que esta no era una entrega ordinaria. Al adentrarme en la zona, el silencio era tal que incluso el sonido de mi propio camión parecía invadir un santuario prohibido. Lo primero que encontré fue un contenedor abandonado, dentro del cual había documentos y dispositivos extraños que no lograba identificar. Entre más investigaba,
más evidente se hacía que estaba en medio de algo mucho más grande que una simple ruta de entrega. La verdadera naturaleza de mi descubrimiento se reveló cuando encontré las grabaciones de los experimentos. Eran pruebas de armas biológicas capaces de alterar la percepción de la realidad, de distorsionar el tejido mismo de nuestra existencia. Las voces en las grabaciones hablaban de éxitos y fracasos con una frialdad que helaba la sangre, pero fue un experimento en particular, denominado Ecos de la Conciencia, el que me mostró el abismo sobre el que me encontraba. Mientras profundizaba en la investigación, empecé a experimentar alteraciones en mi propia percepción. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse a mi alrededor, y empecé a dudar de mi propia realidad. ¿Era posible que los efectos de los experimentos pudieran extenderse más allá de sus sujetos de prueba? ¿O había caído bajo su influencia de alguna manera? Mis descubrimientos atrajeron la atención de aquellos que preferían mantener estos secretos enterrados. Pronto me vi perseguido no solo por las sombras de la verdad, sino también por aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciarla. Mi viaje me llevó a una confrontación no solo con los guardianes de estos secretos, sino también con las profundidades de mi ser. Ecos en la niebla. Mi nombre es Luis Robles, tengo 37 años y hasta hace poco me describiría a mí mismo como alguien que nunca se asustaba fácilmente. La vida en la carretera te endurece de ciertas maneras, te enseña a esperar lo inesperado y a enfrentarte a ello con un semblante estoico. Pero hay cosas, descubrí, ante las que ni el más valiente puede mantenerse impasible. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las noticias viajan rápido. Mi juventud estuvo marcada por la curiosidad y el deseo de explorar, de ver qué había más allá de esos límites invisibles que parecían contenernos. Cuando cumplí 18, decidí que era hora de dejar ese mundo conocido atrás. La vida en la carretera se convirtió en mi nueva realidad, cada ciudad un capítulo, cada entrega una historia. Nunca me arrepentí de esa decisión, hasta aquella fatídica entrega a la base militar remota. Todo comenzó con un encargo que parecía rutinario: entregar suministros a una base militar ubicada en una región apartada. Se nos advirtió sobre la niebla que solía cubrir el área, pero se nos aseguró que era un fenómeno natural, común en esa época del año. Nunca imaginé que esa niebla fuera algo más. A medida que nos acercábamos, una niebla densa comenzó a envolvernos. No era una niebla ordinaria, era espesa, casi palpable, y emitía un brillo tenue e inquietante. Pronto, perdimos toda visión de la carretera y nos encontramos avanzando a ciegas, guiados solo por las coordenadas que nos habían dado. Al llegar a la base, nos dimos cuenta de que estaba desierta, o al menos así lo parecía. Los edificios se alzaban silenciosos, envueltos en la niebla como fantasmas de concreto. Fue entonces cuando notamos algo aún más extraño. Nuestros relojes se habían detenido, y el tiempo parecía haberse congelado en un eterno crepúsculo. Explorando la base en busca de respuestas, nos encontramos con escenas que desafiaban toda lógica, habitaciones que cambiaban de forma, corredores que se estiraban infinitamente y sombras que se movían con vida propia. La niebla había encerrado a la base y a sus habitantes en un bucle de tiempo y espacio alterados, donde los horrores del pasado y del futuro convergían. Con cada paso que dábamos, los límites de nuestra cordura eran puestos a prueba. Nos dimos cuenta de que para escapar tendríamos que entender la verdadera naturaleza de la niebla y cómo estaba conectada con la base. Nuestra lucha por la supervivencia nos llevó a descubrir oscuros secretos militares y experimentos que nunca debieron ser realizados.